En el 2023, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, esta empresa que alberga plataformas como Facebook, como WhatsApp, como Instagram y como Threads, sufrió un accidente mientras practicaba Jiu-Jitsu. Hay que recordar esta afición reciente de Zuckerberg con el tema de las artes marciales mixtas. Sufrió una lesión en la rodilla y se sometió, digamos que a una intervención especial, sofisticada, que le permitió recuperarse rápidamente. Como parte de esta intervención, Zuckerberg quiso crear una publicación, un post en sus redes sociales en las cuales explicaba cuál era el tratamiento al que había sido sometido y cuáles habían sido los resultados. Lo sorprendente para Zuckerberg es que su post no se volvió viral. Lo sorprendente es que tuvo muy poco impacto, que hubo muy poca gente a la que le llegó ese post, y eso le causó mucha curiosidad a Mark Zuckerberg entender qué es lo que había pasado. Derivado de eso, solicitó una investigación por parte de Meta para ver cuál era lo que había detenido precisamente la viralidad de este post. ¿Qué encontró Mark Zuckerberg? Que sus algoritmos y sus chequeos hechos por terceros habían detectado que había cierta información no verificable, que no podía ser revisada debido a que era, digamos que, información muy novedosa. Y eso hizo que estos chequeos y estos algoritmos detuvieran su post, lo bloquearan, evitara que llegara a un público masivo. Y esto llamó la atención y preocupó de alguna manera a Zuckerberg. Cómo iba a impulsar cierto contenido para que se volviera masivo, para que se volviera viral y obviamente para que fuera redituable para el usuario, si estos mismos chequeos externos y algoritmos estaban deteniendo mucho del contenido creado en Meta, en Threads, en Instagram, en WhatsApp. Entonces, derivado de esto se llevó a cabo una investigación. Y derivado de esto, se tomó la decisión por parte de Zuckerberg, que eso lo anunció hace una semana, que detendría estos procesos de revisión por parte de terceros, que cambiarían los algoritmos y harían lo posible para favorecer el mayor flujo de contenido. Esto ha preocupado a muchos, ya que estamos hablando de una situación, una política, un lineamiento muy similar a lo que ha hecho X de Elon Musk, en la cual solamente da oportunidad a algunos usuarios de hacer comentarios o de poner etiquetas en cierto contenido que ellos consideran controversial, polémico, peligroso, no muy bien fundamentado. Entonces dice Mark Zuckerberg que esto es lo que le parece mejor, que esto es lo que va a estar operando de ahora en adelante en estas plataformas. Y esto obviamente es una situación un tanto complicada, compleja, difícil, ya que esto pudiera dar oportunidad a este tipo de contenido que muchas veces no es fidedigno, no es objetivo, no es real, no es verdadero. Mucho contenido que hemos denominado en algún momento como fake news quedaría de alguna manera con un flujo libre, con la libertad de poder volverse masivo. Y bueno, esto solamente haría que la desinformación que ha cundido en las redes sociales siguiera proliferándose. Entonces, esta fue la decisión de Zuckerberg. En cierta forma es una decisión que se alinea a lo que ha estado sucediendo, como les digo, en la segunda era de Donald Trump. De alguna manera el
el no estar controlando la información, el permitir el flujo libre de la información y obviamente la viralización de ciertos contenidos propagandísticos, de ciertos contenidos que no están bien verificados, que no son reales y que pudieran causar un fuerte daño en el conocimiento general de las personas. Hay una teoría muy interesante que debido a que se están quitando estos chequeos de terceros, va a proliferar y se va a convertir en la narrativa principal. Y esa es la teoría que nos dice que Mark Zuckerberg fue intervenido y sometido durante esta operación para curar su rodilla con testosterona. Y a muchos fanáticos, por así decirlo, de la testosterona, para muchos de ellos dicen que el haber recibido testosterona como reposición reprogramó el cerebro de Mark Zuckerberg para volverlo más masculino, más agresivo, más asertivo, más como Donald Trump, por así decirlo. Y bueno, ahora resulta que muchos le atañen a esta operación el hecho que el cerebro de Mark Zuckerberg haya cambiado, que ya no sea tan delicado, tan discreto, tan tímido, tan nerd como era al inicio Mark Zuckerberg. Y dice, no, la testosterona le cambió el cerebro a Mark Zuckerberg, lo volvió otro hombre y ahora Zuckerberg es rudo y le gustan las artes marciales y le gusta la cacería y le gusta usar armas y le gusta usar cadenas y dejarse el pelo largo y hablar más rudo y quitar la censura e ir contra el llamado virus woke que dice tanto Elon Musk. Nada de esto es real, nada de esto es verdad. Claro que en todas las operaciones de este tipo, donde hay ligamentos, donde hay músculos dañados, se utilizan ciertas sustancias que sí son esteroides, mas no son anabólicos. Se utilizan para desinflamar. Puedes meterle toda la testosterona que quieras a un perro chihuahueño y nunca se va a convertir en un Rottweiler. Esto ya lo ha estudiado y ya lo ha manifestado el científico y escritor Robert Sapolsky, que ha escrito libros bastante interesantes sobre la determinación del libre albedrío, que es para Sapolsky es una ilusión. Pero respecto al tema de la testosterona y basado en sus estudios en primates, dice Sapolsky, hay jerarquías entre los primates. Hay primate A, primate B y primate C. Por más testosterona que le suministres al primate B, jamás se va a convertir en un primate A. Jamás, jamás. Lo que sí va a suceder es que ese primate B se va a volver más despiadado, más cruel, más rudo, más duro con el primate C. Y eso es algo que hemos visto que sucede mucho. Jamás vamos a ver a ese primate B convertirse en un primate A, pero sí vamos a ver que hacia abajo va a haber más crueldad, van a ser más despiadados estos individuos, van a ser más crueles y más violentos. Recuerdo un caso, y es un documental que existe en Netflix, creo que se llama La asesina Sally o algo así, que es sobre el matrimonio de Ryan McNeil y Sally McNeil, que ambos fueron dos bodybuilders. No sé si, supongo que fue por los 90s más o menos, me tocó escuchar algo de este caso. Y bueno, fueron dos personajes que se dedicaron al mundo del bodybuilding amateur, no eran profesionales todavía, y se metieron unas dosis tremendas de testosterona y bueno, terminaron de alguna manera matándose. Terminaron en Ryan McNeil golpeando a Sally y Sally finalmente asesinando a Ryan McNeil. Hay muchos casos que han sido documentados respecto al uso indiscriminado de la testosterona y que a final de cuentas, no porque alguien use testosterona se va a convertir en un Mr. Olympia. No porque alguien use testosterona se va a convertir en un macho alfa.
lo que va a pasar es que van a reinar, digamos que los instintos más salvajes, más primitivos y más agresivos de esta persona. Hay que recordar que no es derivado de la testosterona que Mark Zuckerberg se volvió más afín a estos, digamos, hábitos o a estos hobbies machistas o más masculinos, por así decirlo. Hay que recordar que es un proceso que también atravesó Jeff Bezos, el ex CEO de Amazon, que antes lo veíamos todo flaquito, con los trajes que le quedaban todos holgados, que se le estaba cayendo el pelo, y de repente Jeff Bezos se convirtió en Vin Diesel, ya todo rasurado, calvo, con músculos en los brazos, muy rudo, etcétera, pero todavía riéndose como loco. Es un tema que tiene más que ver con las relaciones públicas, en la que estos CEOs son de alguna manera asesorados por expertos en imagen, expertos en relaciones públicas, y les dicen: pues eres el líder de una de las empresas más grandes del mundo, tienes que ser más rudo, más dominante, tienes que ser macho alfa, etcétera. Y bueno, pues obviamente pues hay entrenadores, acondicionadores que los van ayudando a verse de alguna manera más machos, más masculinos. Esto es de alguna manera algo que muchos de estos directores de muchas empresas grandes buscan para tener una imagen de alguna manera más dominante, más asertiva. No tiene nada que ver con que la testosterona esté reprogramando sus cerebros, ni nada de eso. Es una gran tontería que algunos tratan de utilizar. Y como les digo, ningún macho beta se va a convertir en un macho alfa por más testosterona que le implementen, que le administren. Esta es una teoría que sin duda vamos a ver poco a poco crecer. Y bueno, ya sabemos cuál es el origen. La realidad es un tema más de relaciones públicas, es un tema más de imagen. Y bueno, cuidado con esas administraciones de testosterona. Dorian Yates, un Mr. Olympia muy famoso hace algunos años, admitía en ciertas entrevistas y hablaba de la testosterona y decía: sí me jala, pero yo me tenía que aislar, tenía que estar lejos de la gente, porque sí tenía esos momentos de violencia en la que quería golpear a medio mundo, etcétera, pero pues evitaba estar en contacto con seres humanos. Me aislaba, me iba a un hotel, me iba a un cuarto que tenía y ahí hacía mis corajes, ahí descargaba mi furia contra las cosas, rompía cosas, etcétera. Pero obviamente estamos hablando de deportistas de élite. El problema es cuando esta testosterona es usada por amateurs que no saben cómo medicarla, que muchas veces ni siquiera tienen un doctor ahí cerca que se las administre, y ahí es cuando se convierte en un problema.